El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas y dijeron: bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mañana ya es el último día el último domingo de este año litúrgico. Dentro de una semana empezaremos con el día 1 de diciembre, con el primer domingo de Adviento. Y para nosotros es este tiempo de la reflexión sobre los novísimos, sobre lo que vendrá después de nuestra muerte, sobre la vida eterna, sobre la resurrección, sobre la salvación, la condena, también de forma más indirecta, pero también el purgatorio. Al menos si llegamos al purgatorio ya tenemos garantizado el cielo, pero el cristiano no es el que no se puede conformar con el purgatorio, entre otras cosas porque cuando se apunta bajo, a veces se cae más bajo. Es como el que se presenta a un examen solo preparándose para tener un 5. Si se prepara para el 5, pues muy probablemente le suspendan. Pues esto pasa también con los cristianos. Si jugamos a la baja, que nosotros que tenemos como vocación jugar a la alta, o sea, la santidad, al ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pues si jugamos a la baja no jugamos de cristianos. Por eso uno no puede contentarse de decir: yo lo mínimo para irme al purgatorio. Pero bueno, vayamos al texto. Es un texto que vimos hace pocos domingos. Se acercan a Jesús unos saduceos. Recordemos que las dos grandes sectas, le llamamos sectas, pero no en el sentido moderno, en el sentido clásico. El mismo Evangelio les llama sectas, pero sectas quiere decir grupos divididos. No es la mentalidad de hoy de lo que es una cosa sectaria que va contra todos y contra la fe, es otra historia. Habían dos grandes, un grupo tal vez más grande de los fariseos, otro grupo tal vez más pequeño pero más influyente, que era el de los saduceos. Influyente, ¿por qué? Pues porque la mayoría de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran saduceos, y normalmente el gran sacerdote era saduceo. ¿Qué diferencia había entre los dos? Pues dos grandes diferencias. Una, la primera y fundamental, que los saduceos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, mientras que los fariseos tenían la auténtica fe de Israel y creían así en los profetas y en los libros sapienciales y los libros históricos y en todo el resto del Antiguo Testamento como creemos nosotros. Bueno, nosotros creemos no solo en el Antiguo Testamento, sino especialísimamente en el Nuevo, pero también tenemos el Antiguo Testamento, que sabemos bien que es esa preparación a Cristo. Y entonces, con que estos no creen en todos los libros proféticos ni sapienciales, pues
no llegan a ver muchas cosas. Una de ellas es la resurrección. Incluso muchos ponen en duda que los saduceos creyesen en la vida eterna, que creyesen en la inmortalidad del alma. Los fariseos sí. Los fariseos como creemos nosotros, con una pequeña diferencia, bueno, algunas diferencias, pero en lo esencial sí. Pues el caso es que estos saduceos quieren burlarse de Jesús. Jesús habla de la resurrección, así que van a burlarse de él y hacer ver cómo es absurdo esto de la resurrección. Y lo hacen pues con esta figura retórica, esta ley del levirato, una ley muy antigua que era para proteger sobre todo a las viudas en la antigüedad, pero cuando hablamos de antigüedad no es en tiempo de Jesucristo, hablamos de miles de años antes y que había quedado en la ley de Israel. Seguramente eran leyes mesopotámicas, no solo israelíes, y que estaban mucho antes de Moisés. Y la ley decía, si alguien muere sin dejar descendencia, que el hermano se case con la mujer de su hermano. Los hijos serán considerados como si fuesen del hermano difunto. Bueno, era una forma de mantener la familia y de alargar la prole y de salvaguardar a estas viudas, que en aquellos tiempos la gente más pobre eran las viudas y los huérfanos. Recordemos lo que hemos dicho tantas veces, el sueldo de una viuda, de una mujer, en tiempos de Jesús incluso, era una séptima parte del sueldo de un hombre. Hoy el sueldo de la mujer con el mismo tipo de trabajo es casi equiparable más o menos al del hombre. En aquellos tiempos era una séptima parte. Con eso no se vivía, con eso se pasaba miseria. Por eso tantas veces insiste todo el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento, porque si nos fijamos bien en los Hechos de los Apóstoles, la caridad de la Iglesia es especialmente para las viudas y los huérfanos. Esos son la clase especial de caridad de la Iglesia en ese primer siglo de existencia, sobre todo viudas y huérfanos cristianos. De hecho, mucha gente se convertirá a la fe cuando ve cómo se trataba a estos, a las viudas y a los huérfanos, la caridad que tenían los primeros cristianos. Por eso hemos de volver también a veces a recuperar parte de esta visión cristiana que nos hace entender que en el fondo lo único que importa es la caridad y por ella nos salvamos. Todo lo demás es accesorio. Y a veces nosotros hacemos al revés. La caridad es accesoria y todo lo demás es imprescindible. El caso es que con esta ley del levirato se la tiran a Jesús en la cara. Un hombre muere, deja a su mujer sin hijos, ésta se casa con su hermano, pasa lo mismo, así 7 hermanos. ¿De quién será la mujer en la resurrección? Voy diciendo, es que es absurdo esto de la resurrección. Es verdad que había una mentalidad judía, que gracias a Dios no tenemos los cristianos porque Jesús lo aclara muy bien, que se pensaba que una vez resucitados habría una gran fecundidad y habría muchos más hijos y que aquello crecería. Y Jesús nos dice claramente que no han entendido nada. Es Jesús que dice, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean dignos, los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas dadas en matrimonio. El matrimonio es cosa de la tierra, santísima y todo lo que queráis, pero de la tierra, no del cielo. Y además hay cosas que son evidentes. Hay veces que algunos dicen, bueno, pero en el cielo estaremos también casados y tal. Sí, pero no. Y me explico. Claro que el que está casado aquí está casado en el cielo, bien. Pero el matrimonio no tiene en el cielo tiene, mientras estamos en la tierra, todo el valor del mundo. En el cielo ninguno. Y hay una razón muy simple. Los que se salvan no es el matrimonio en sí, es cada uno. Entonces, si uno está salvado y el otro condenado, ¿qué? Pues no pasa nada. Porque lo importante en el cielo no es el marido o la mujer, ni los hijos, ni los padres.
es todo el amor de Dios concentrado, con lo cual no, claro que si los padres, sea con hermanos, hijos, marido, mujer, pues han sido buenos cristianos y están en el cielo, la alegría siempre es grande. Pero aunque no estén, la alegría es igual de grande, porque la alegría no la dan ni los hermanos, ni el esposo, ni los hijos. En el cielo la alegría es de Dios. Y esa comunión con Dios lo llena todo. Así que no es importante. No hay marido ni mujer en el cielo, aunque lo hay, aunque si los dos están en el cielo, mejor que mejor. Aunque la comunión es con todos los salvados y redimidos. Pero han de estar salvados y redimidos. Y han de estar también en el cielo. Dice, pues en el cielo ya no pueden morir. Aquí los esposos son para el mutuo cuidado, de alguna forma, para mostrar también un aspecto del amor de Dios, y allí donde es posible y cuando los hay, pues para la prole y los hijos. Pero en el cielo no hay prole ni hijos. En el cielo es Dios, lo es todo en todos. Así que seremos como ángeles. No dice ángeles, sino como ángeles. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay toda una mentalidad protestante que pinta a los ángeles como los muertos que poco a poco se transforman en ángeles. ¿Cuántas veces habéis visto aquellas películas que se les han de dar las alas? Estás en el cielo y son ángeles de segunda, y entonces se les han de dar las alas y son muertos que hace años que estaban muertos y se transforman en ángeles de primera. Eso no tiene ningún sentido y es típico protestante de interpretar mal este texto. Seréis ángeles, no seréis ángeles, seréis como ángeles. ¿Qué quiere decir ser como ángeles? Pues que seremos hijos de Dios, hijos de la resurrección. Quiere decir que ya no somos esclavos de nuestro cuerpo, sino que en el cielo nuestro cuerpo estará al servicio del Espíritu, mientras que ahora da la impresión de que nuestro espíritu está al servicio de nuestro cuerpo y somos esclavos de nuestro cuerpo. Jesús continuará diciendo en plan para los saduceos, cogiendo esta cita del Pentateuco. En la zarza Moisés clama al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Claro, eso sería solo la inmortalidad del alma, pero Jesús lo hace expresamente aquí, no hablar de la resurrección en sentido más fuerte, porque toda la resurrección cobrará todo el sentido con la resurrección de Cristo. Él será la primicia de la resurrección, el primero en resucitar de verdad para la vida eterna. Y por eso, siendo Él la primicia, a partir de Él toma sentido la resurrección de los muertos. Y nosotros estamos llamados a morir en Cristo para resucitar con Él y llegar a la vida eterna.